Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una disculpa por la sesión del día viernes, tuve un problema con el audio de este video, pero ya lo solucionamos. Vamos a continuar con nuestra sesión. También les informo que a partir de la siguiente semana, es decir, el próximo martes, ya nos volveremos a ver, por lo que les pido entonces conectarse a la sesión de manera habitual, como lo habíamos estado haciendo durante todo el ciclo. Vamos a continuar con nuestro tema. Ustedes ya vieron un video que más o menos les dio una idea de cuál va a ser el título de la sesión del día de hoy o de qué va a tratar la sesión del día de hoy, y es nada más y nada menos que la división de Alemania, pero en concreto la construcción y la caída del muro de Berlín. La construcción 1961, la caída 1989. 28 años en el que el país de Alemania se dividió en dos grandes países. Muy bien, chicos, recuerden que todos estos grandes procesos que estamos viendo son consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada la Segunda Guerra y una vez derrotado el Imperio Alemán, y para evitar un tercer gran conflicto, los países vencedores se van a dividir el territorio alemán para controlarlo. Estos países obviamente son la URSS, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Pero recuerden que a la par de esta división vamos a estar viviendo otro proceso producto también de la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Fría. Recuerden que esta Guerra Fría es un conflicto tecnológico, es un conflicto científico, más que un conflicto bélico. Aquí no hay uso de armas, no hubo necesidad de invasiones, sino más bien se trataba de demostrar quién era la potencia o la mejor potencia del mundo a través de las innovaciones tecnológicas y armamentísticas. Esta guerra fría, va a traer como consecuencia, ya lo vimos en un video anterior, dos grandes bloques económicos, el capitalista y el socialista. Estas dos formas económicas son las que van a dividir a Alemania en dos. Por un lado vamos a tener una Alemania controlada por la URSS siendo y aplicando un modelo socialista, y por el otro vamos a tener todo un modelo capitalista dirigido por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Estos tres países llevaban un modelo capitalista. Alemania no fue el único territorio que se dividió entre estas potencias vencedoras, pero sí va a ser el país que va a generar más conflicto. ¿Por qué? Porque la ubicación geográfica de Alemania, les invito a que busquen un mapa mundi, ubiquen Alemania. La posición que ocupa Alemania en el territorio global es una posición estratégica de donde ustedes quieran verla, comercial o militar. Si la vemos desde el aspecto militar, Alemania, esa posición que tenía le permite a Alemania tener un control sobre toda Europa Central. Entonces, quien domine el territorio alemán podía llegar a dominar toda Europa Central. Por eso es que esta zona va a ser una zona de conflicto, sobre todo cuando se establecen estas dos corrientes económicas fuertes, el socialismo y el capitalismo. Y como Alemania estaba dividida, o uno de sus vencedores era de carácter socialista, van a crear un conflicto y un punto de tensión. Y para evitar que esta tensión fuera creciendo, el gobierno socialista va a tener la grandiosa y peor gran idea que va a ser, la construcción de un muro que divida a la ciudad y que marque un distanciamiento entre los conflictos generados propios del socialismo con los conflictos generados propios del capitalismo, es decir, la división de estos dos bloques. Muy bien, chicos, como antecedente a la construcción del muro vamos a tener que Alemania, cuando se hace la repartición de su territorio, se va a dividir en dos repúblicas. La primera es la República Democrática Alemana, que es de carácter socialista, la RDA, no se les olvide sus siglas, RDA,
República Democrática Alemana, manejada por la URSS, y la República Federal Alemana, RFA, República Federal Alemana de tinte capitalista, perteneciente a los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Mucho ojo con eso, chicos, porque no vayan a pensar que por ser capitalista solo pertenece a los Estados Unidos. No, recuerden, como ya lo vieron en el mapa anterior, que esa parte, esa segunda república, está conformada por 3 países: Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y esos 3 países comparten el mismo sistema económico, que es el capitalista. Entonces, antes de la existencia del muro ya existían 2 Alemanias, 2 repúblicas. Y este muro, lo más importante que tiene es que va a ser el símbolo de la Guerra Fría. Aunque la Guerra Fría era directamente Estados Unidos y la URSS, el hecho de que se convierta en socialista y capitalista va a ser lo que marque el muro de Berlín como el más grande símbolo de esta Guerra Fría. Muy bien, chicos, ¿cuáles van a ser las razones para que la RDA, recuerden, República Democrática Alemana, que era de la URSS y de carácter socialista, levantara un muro? Bueno, la primera es proteger el territorio o esa parte de su territorio de agresiones occidentales. Recuerden que la Guerra Fría va a causar o va a intervenir en muchos conflictos regionales, como la Guerra de Vietnam, como la Guerra de Corea, como la crisis de los misiles, el bloqueo de Cuba, la descolonización de Asia y África. Es decir, estos países y estos bloques económicos, socialista y capitalista, intervienen en esos conflictos con el fin de crearse aliados, con el fin de que los países tomen un bando, para evitar una futura intervención o para evitar que se cometieran actos en los que los países capitalistas quisieran derribar la autonomía socialista. Pues entonces la URSS decide levantar un muro con la intención principal de proteger los territorios, en este caso el pedacito de territorio alemán que le había tocado, de las agresiones occidentales. Otra de las razones por las que según va a levantar un muro es para impedir la emigración. Recuerden que yo les había comentado que Alemania ya se encontraba dividida cuando se crean las 2 repúblicas. Esto va a provocar un montón de migración del oriente, al occidente, es decir, de la República Democrática Alemana socialista hacia la República Federal Alemana capitalista. Es decir, los que estaban del lado socialista migran a el lado capitalista. Entonces, para impedir y para detener esa inmigración, se va a construir el muro. Porque la vida en el lado socialista era muchísimo más cara que la vida en el lado capitalista. Entonces, mucha gente se iba a trabajar al lado de la República Federal Alemana. Mucha gente iba a comprar sus productos básicos, las necesidades básicas en la República Federal Alemana, iban a comprar pequeños lujos de consumo en la República Federal Alemana y no consumían y no ayudaban a la producción económica de la República Democrática Alemana. Es decir, que el lado socialista estaba yéndose en crisis por la falta de consumo, ya que la economía y la forma de vida de ese lado era muchísimo más cara que en la República Federal Alemana, es decir, que el lado capitalista. Para evitar eso y que la economía pudiera reponerse, otra de las razones es que se construya un muro que impida el paso para que la gente consuma del otro lado y genere riquezas en donde no tiene que generarlas, sino más bien que genere riquezas para que la economía socialista comenzara a fluir. Eso no va a pasar, sigue estando en crisis, sobre todo porque posteriormente la propia URSS va a tener un problema interno y una crisis económica interna que le va a impedir seguir manteniendo sus propios territorios.
Pero antes de pensar en construir ese muro y para evitar ese consumo, la República Democrática Alemana le pide a la República Federal Alemana que empiece a cobrar impuestos por viajes, que empiece a cobrar impuestos por consumo, que tenga un control minucioso de las personas que migran o que viajan constantemente a la República Federal Alemana para tratar de evitar ese paso, ¿no? Es decir, esta construcción del muro también va a ayudar a evitar la evasión que tenían los trabajadores y campesinos socialistas hacia rendir todo ese trabajo dentro de la República Democrática Alemana y no que no se lo llevaran a la República Federal Alemana. Sin mayor escándalo, sin previo aviso, sin que nadie se lo esperara, en la madrugada del 12 al 13 de agosto de 1961 se construye el Muro de Berlín, o al menos las primeras partes de un muro, ¿no? Faltaba un brecho. Fue la construcción en una noche. Y esta construcción pronto iba a estar súper vigilada por militares, por policía secreta, por policía perteneciente a la República Democrática Alemana. Recuerden cuáles fueron las razones para levantar este muro. Imagínense ustedes que de repente, no sé, a ver, imaginemos Puebla, nuestro estado. Imagínense que de repente estamos durmiendo y al día siguiente encontramos una división entre Puebla del Norte y Puebla del Sur. ¿Qué va a pasar con las personas? ¿Qué pasa con las familias? Bueno, durante 28 años muchas familias fueron separadas, mucha gente intentaba cruzar del otro lado del muro. Antes podían hacerlo, acuérdense, con el registro minucioso que la República Democrática Alemana le había pedido a la República Federal Alemana. Pero bueno, ahora cruzar el muro ya era considerado algo ilegal. Entonces, mucha gente empezó a optar por medidas más extremas, como, acuérdense del video que vieron, la construcción de túneles por debajo para poder llegar a la República Federal Alemana. Otros viajaban a través de Austria, es decir, rodeaban toda Alemania para poder llegar a la RFA. Algunos más simplemente brincaban el muro, otros más encontraban pequeños resquicios entre las construcciones para poder atravesar el muro. Bueno, infinidad de métodos que se llevaron a cabo y esto va a provocar muchísimas muertes, muchísimas pérdidas. Muchas personas fueron arrestadas en este proceso, otras fueron asesinadas en el acto de hombres, mujeres, incluso niños que intentaban llegar al otro lado, que intentaban reencontrarse con sus familias, que querían mejorar su estilo de vida. Recuerden, en 28 años no va a cambiar la crisis económica que va a vivir la República Democrática Alemana, la RDA. Durante 28 años, esa parte de Alemania no logra reponerse de los conflictos de la guerra, ni la política que manejaba la URSS logra impulsar ese pequeño territorio. Por eso la crisis era o la situación de vida era tan carente y la gente quería irse al lado capitalista y mejorar sus condiciones de vida, pero en el acto mucha gente era encarcelada, asesinada, fusilada, desaparecida. Toda esa zona, todo ese muro estaba siempre vigilado por el ejército, por la policía secreta y por la policía de la República Democrática Alemana. Muy bien, recuerden que yo les comentaba en la diapositiva anterior que la URSS empezaba a estar en crisis. Todo el bloque comunista, socialista que se había formado en ese momento estaba en una crisis económica y en una crisis política porque el socialismo y el comunismo no estaban funcionando como se había previsto, cosa diferente a lo que tenemos actualmente, que bueno, Rusia sigue implementando una economía socialista y le funciona bastante bien, pero después de años de adaptación.
En un inicio este bloque no está funcionando debidamente, están entrando en una crisis económica muy fuerte durante la década de los 80. Esto va a provocar grandes manifestaciones sociales, movimientos sociales. Acuérdense del fin de un movimiento social, generar cambios, eso ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el fin de un movimiento social? Generar cambios. Entonces, estas manifestaciones que se van a dar principalmente en la República Democrática Alemana con el fin de pugnar por la libertad y por la democracia y obviamente por la libertad de tránsito, es decir, que las personas pudieran transitar libremente a la República Federal Alemana, que pudieran pasar a la República Federal Alemana, que pudieran vivir en la República Federal Alemana si así lo decidían. Esta crisis ya no pudo ser sostenida por la URSS y el 9 de noviembre, el sujeto que ven aquí es Egon Krenz. El 9 de noviembre de 1989, Egon Krenz anuncia precisamente el fin del bloqueo y la libertad de tránsito. Ese mismo día, es decir, ese 9 de noviembre, 28 años después, la gente de la República Democrática Alemana y la gente de la República Federal Alemana salieron, se encontraron en el muro y comenzaron a tumbarlo. Multitudes de personas salieron a destruir lo que por 28 años había significado aislamiento, autoritarismo, falta de libertad, falta de oportunidades, crisis económica, separación de familia, violencias. Entonces, las dos repúblicas salieron a destruir todo ese simbolismo. A ese proceso en Alemania se le conoce como Wende, o Wende, que significa cambio. Entonces, imagínense, es como si Donald Trump se hubiera construido el muro, el fronterizo que quería realizar con México, y de repente se anula la ley de migración y mexicanos y estadounidenses o mexicanos que viven dentro de Estados Unidos salieran a derribar el muro. Gentes, miles de gentes, niños, mujeres, jóvenes, gente adulta, todos, hasta el mismo ejército salieron a derrumbar ese muro. ¿Por qué? Porque ese muro había dividido durante 28 años a un país. Esto va a tener como consecuencia que el 12 de septiembre de 1999 se firme un tratado conocido como el Tratado 2+4. En este van a participar representantes de la URSS, de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, bueno, Reino Unido. En él, ¿qué es lo que se va a anunciar? Bueno, tanto la URSS, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra van a renunciar a los derechos que tenían territorialmente sobre Alemania. Es decir, Alemania ya no se va a dividir en 4 y tampoco se va a dividir en 2. Ya vuelve a ser una sola.